Ven, Señor Jesús, por Watchman Nee. Apocalipsis 3:12, al que venza, yo le haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aunque Filadelfia con frecuencia ha experimentado ostracismo en su historia, llegará un día en que no será excomunicada más. El ser una columna en el templo de Dios significa estar establecido de modo permanente, porque una columna no puede ser quitada. Filadelfia, como una columna, va a sostener el templo de Dios, ya que tiene los tres nombres, Dios, Nueva Jerusalén y Cristo, inscritos en ella. El propósito eterno de Dios queda, pues, ejecutado. Los de Filadelfia satisfacen al Señor, del mismo modo que pertenecen al Señor. Apocalipsis 3:13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerda bien que Dios no te ha dado alternativas para escoger, más bien, ha manifestado de modo bien claro delante de nosotros cuál es el camino de la iglesia. La iglesia en la Odisea. Apocalipsis 2, 14-22. ¿Qué es lo que indica la iglesia de la Odisea? Hay muchos que no pueden contestar esta pregunta. Algunos pueden intentar sacar alguna lección personal de ella, otros pueden considerarla como representante de la situación ruinosa de la iglesia en general. Pero el Señor está aquí profetizando. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Su nombre es peculiar. Es una combinación de dos palabras griegas, laos, que significa pueblo, o lego, y dice, que significa opinión o costumbre, de ahí que la Odisea significa la opinión o la costumbre del pueblo. Podemos distinguir de modo claro que la iglesia ha caído. Lo que vemos en Filadelfia es el amor, lo que vemos en Filadelfia son los hermanos. Pero aquí todo se ha vuelto común. Si el pueblo de Dios no se mantiene firme en la posición de Filadelfia, van a cambiar. Pero no van a cambiar regresando a Sardis, sino que van a volverse a la Odisea. Lo que viene de Roma, Tiatira, es el protestantismo, Sardis. Lo que viene del protestantismo son los hermanos, Filadelfia. Y lo que procede de los hermanos pasa a constituir los legos, la Odisea. Si los hermanos fallan en mantenerse firmes en el terreno de los hermanos, caen del adelfos al laos, de los hermanos a los legos o pueblo. En Sardis la autoridad está en la mano de los pastores. En Filadelfia la autoridad cae sobre los hermanos. Ahora bien, en la Odisea, no está ni con los hermanos ni con los pastores, sino con los legos. Esto significa la opinión de la mayoría, en el pueblo se encuentra a la Odisea, en la voluntad del Señor, se ve a Filadelfia. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Filadelfia y la Odisea son similares en su posición como iglesia. La diferencia se halla en el hecho que Filadelfia tiene amor, no hay mucha distinción en la apariencia externa, lo que los diferencia es que la Odisea es una Filadelfia altiva. Solo la Filadelfia caída puede pasar a ser la Odisea. Las riquezas en sí son la característica de Filadelfia, el jactarse de ser rico es la marca de la Odisea. La enfermedad fatal de la Odisea es el orgullo. El Señor habla de sí mismo aquí como el Amén, el fiel, el testigo verdadero, y el comienzo de la creación de Dios. Todo lo que el Señor ha mencionado hallará su cumplimiento en él. En realidad, todo lo que Dios es, será cumplido en él. El Señor vino al mundo a dar testimonio de la obra de Dios. Él tiene señorío sobre todas las cosas. Apocalipsis 3:15, 16, yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. Así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Sardis tiene nombre de que vive y está muerta, la Odisea no es ni fría ni caliente. En Efeso se trata de que va a quitarle su candelero, aquí de que va a vomitarla de su boca, el Señor no quiere saber nada más de ella.
Apocalipsis 3:17, porque dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tienes motivos de estar orgulloso en el plano natural, pero en lo espiritual. Mejor sería que se abstuvieran de jactarse. Tan pronto como hay jactancias, las cosas espirituales desaparecen. La palabra, miserable, es la misma que se encuentra en Romanos 7:24, miserable hombre de mí. El Señor está diciendo, sois espiritualmente desgraciados como el hombre de Romanos 7. A los ojos del Señor dan lástima. Hay tres razones que se dan luego para explicar su miseria, son en realidad pobres y ciegos y están desnudos. Apocalipsis 3:18, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Para poder hacer frente a las tres calamidades precedentes tienes que comprar oro, vestidos blancos y colirio. A la vista de Dios, las riquezas en la doctrina son inútiles, en consecuencia siguen siendo pobres. El Señor les exhorta a comprar oro refinado con fuego, para que puedan ser ricos. En su primera epístola Pedro dice, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, 1 P 1:7. Vestidos blancos, se refiere a las obras o conducta. La voluntad de Dios es que no se contaminen, que sea como si llevaran vestidos blancos, de modo que puedan andar siempre delante de Él. El problema no es que haya que llevar un vestido, sino que el vestido haya de ser blanco. Y cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua a estos pequeñitos por cuanto es discípulo, de cierto os digo, dice Jesús, que no perderá su recompensa. Mt 10:42. Este es el vestido blanco. El Señor quiere que las personas hagan las obras de Él con un motivo puro. ¿Cuántas actividades tienen lugar con motivos impuros? El colirio nos habla de la revelación del Espíritu Santo. Solo se ve cuando se tiene la revelación del Espíritu Santo. Un exceso de comprensión en la doctrina puede impedir ver la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos hay que andan a la luz de otras personas? Que aprendamos esto, delante de Dios, a comprar colirio. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Todo lo que se ha dicho antes son palabras de reprensión, pero el Señor nos muestra ahora que cuando castiga a alguno y le reprende lo hace porque le ama. No solo los individuos son los que tienen que arrepentirse, la iglesia también tiene que hacerla. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta. Y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay estas dos posibilidades, una es la puerta del corazón, la otra es la puerta de la iglesia. Muchos usan este pasaje para predicar el Evangelio. Sin la menor duda podemos pedirlo prestado para predicar el Evangelio a los pecadores, pero no hemos de hacerla de modo permanente sin regresar con él a su propio contexto. Hablando de modo estricto, el Señor está hablando desde la puerta de la iglesia. Qué extraño es que el Señor, que es la cabeza de la iglesia, esté ahora de pie en el lado de fuera de la puerta de la iglesia. He aquí estoy a la puerta y llamo. La palabra, he aquí, está dirigida a toda la iglesia, pero el mensaje es para los individuos. La puerta es la puerta de la iglesia, pero el escuchar su voz y el abrir la puerta viene de los individuos. Sabemos que la verdad tiene dos lados, el subjetivo y el objetivo, la experiencia frente a la verdad. El mayor fracaso de los hermanos es el de hacer énfasis con exceso sobre la verdad objetiva, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esto implica que el Señor va a transformar todas sus verdades objetivas en experiencias subjetivas. Apocalipsis 3:21, al que venza, le haré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Muchas personas consideran que esta es la mejor de las promesas que se ha dado a los vencedores de las 7 iglesias. ¿Por qué al que vence se le promete una cosa tan noble? Porque la edad de la iglesia va a terminar pronto y el que venza está esperando el retorno del Señor. Por esta razón, vemos el trono. Aquí termina la porción traducida directamente de la obra de Marcos Nee, Ortodoxia de la Iglesia. Primera edición china, Chongqing, 1954, que cubre desde Apocalipsis 2:19 a 3:22 de este presente estudio. Nota del traductor de la edición inglesa. Ven, Señor Jesús, por Watchman Nee. Tercera parte. Las escenas ante el trono. Apocalipsis 4:1 a 5:14. Después de estas cosas. Apocalipsis 4:1. A base de las palabras, después de estas cosas, algunos consideran que todo lo que se describe en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis son sucesos que no se han cumplido todavía, puesto que estos dos capítulos hablan de las cosas que van a tener lugar cuando la iglesia haya sido arrebatada y el Señor estará para regresar inmediatamente. Esta interpretación es la que acepta la mayoría, pero presenta los 8 problemas siguientes. 1. Si los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis se refieren verdaderamente a las cosas que van a pasar después, ¿por qué no se menciona un suceso de la significación del arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento se menciona en los capítulos 7, 12, 14 y 15 del Apocalipsis. ¿Por qué no se menciona aquí? Algunos sugieren que el arrebatamiento de la iglesia queda implicado en las palabras, sube acá, Apocalipsis 4:1, pero no van seguidas estas palabras inmediatamente de, y al instante estuve en espíritu. Apocalipsis 4:2. El arrebatamiento de la iglesia es un arrebatamiento corporal, mientras que aquí es en el espíritu. De modo que este versículo no puede ser interpretado en el sentido que se refiere al arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo pueden los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hablar de la iglesia si no hay ninguna declaración de su arrebatamiento inmediatamente después? 2. Si 4:1 habla verdaderamente del arrebatamiento de la iglesia, entonces ¿dónde se halla la iglesia en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis? Algunos indican la idea de que los 24 ancianos en Apocalipsis 4:4, 15:8 representan la iglesia. Vamos a mostrar luego que no representan a la iglesia. De momento solo hemos de hacer una pregunta, ¿por qué ni aún uno de los 24 ancianos es mencionado desde el capítulo 19:5 al capítulo 22 de Apocalipsis? Es posible que la iglesia esté limitada al tiempo de la tribulación y al goce del reino, pero que no se oiga nada de ella en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Cómo es posible que sea vista al principio, pero que desaparezca al final? 3. El capítulo 5 de Apocalipsis describe la gloria que el Cordero recibe en el cielo. ¿Podemos decir que el Señor ha de esperar unos 2000 años antes de recibir la gloria? 4. La alabanza de toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra de que se habla en Apocalipsis 5:13, concuerda perfectamente con lo que dice Filipenses 2:9. ¿Cómo? Pues, se puede decir que Apocalipsis 5:13 describe una escena que tiene lugar 2000 años después. 5. ¿Por qué el nuevo cántico de Apocalipsis 5:9 es cantado 2000 años después? ¿No ha sido realizada ya la obra de la redención? ¿Por qué no se puede cantar el nuevo cántico enseguida? 6. La expresión, como inmolado, Apocalipsis 5:6, en el original dice, como si hubiera sido inmolado recientemente. Esto prueba de modo claro que esta es la escena de la ascensión del Señor. Aunque la muerte del Señor permanece viva para siempre, la palabra aquí indica que esta inmolación ha tenido lugar de modo reciente. 7. En Apocalipsis 4:8, los 4 seres vivientes dicen, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.
Comparemos esto con Apocalipsis 11:17, donde los 24 ancianos están adorando a Dios y dicen: Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, sin añadir la expresión y que has de venir, por lo menos en algunas versiones. De modo que si estas palabras son omitidas se intima que el retorno del Señor no puede tener lugar antes de Apocalipsis 4:8, sino después de Apocalipsis 4:8. 8. En Apocalipsis 5:6 dice que los 7 espíritus de Dios son enviados por toda la tierra. Podemos preguntar, pues, ¿qué hará el Espíritu Santo en la gran tribulación cuando se le envía a toda la tierra? Sabemos que el Espíritu Santo desciende después de la ascensión del Señor Jesús. Es durante la dispensación de la Iglesia que es enviado por el Señor. En vista de estos 8 puntos, podemos llegar a la conclusión de que el capítulo 4 de Apocalipsis presenta la escena diaria en la presencia de Dios, que es la situación natural en el cielo, mientras el capítulo 5 de Apocalipsis habla de la escena de la ascensión del Señor, porque se nos presenta a un cordero en pie, como inmolado, recientemente, Apocalipsis 5:6. Esta escena es repetida para que la contemple el apóstol Juan. Después de esto vi una puerta abierta en el cielo, Apocalipsis 4:1. Esto no es una continuación de las 7 iglesias, sino más bien es una secuela a la visión que se da en el capítulo 1 de Apocalipsis. Una puerta abierta en el cielo. Los cielos fueron abiertos para Ezequiel 1:1, para el Señor, Mt. 3:16, para Esteban, HCH 7:56, para Pedro, HCH 10:11, y para Juan, Apocalipsis 4:1, 19, 11. Y la primera voz que oí, como de trompeta que hablaba conmigo, Apocalipsis 4:1, no es el sonido que resulta de soplar la trompeta, sino simplemente una comparación, como de trompeta, que indica la calidad de la voz. Sube acá. Estas palabras fueron dichas a Juan personalmente, no hay que interpretarlas como un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Esto es la introducción a las profecías que siguen. El trono. Apocalipsis 4:2, 3. Apocalipsis 4:2, y al instante estuve en espíritu. Juan fue arrebatado en el espíritu, pero no en el cuerpo. Y he aquí. Un trono estaba colocado en el cielo. El trono es el corazón de este libro, y es también el foco de todas las cosas. Lo primero que vemos, pues, es el trono, ya que todas las cosas que siguen proceden de él. Este es un trono diferente del que se menciona en las epístolas del Nuevo Testamento. Hebreos 4, por ejemplo, habla del trono de la gracia, haciendo énfasis en el lado de la gracia de Dios. Pero este es el trono del juicio, haciendo énfasis en el lado de la justicia de Dios. Y uno estaba sentado en el trono. No es otro que el mismo Dios. Apocalipsis 4:3, y el que estaba sentado era semejante en aspecto a piedra de jaspe y de sardio. Sería mejor traducir diamante en vez de jaspe. 1. Entre las piedras preciosas, la que se parece más al color de la luz es el diamante. Es la que tiene mayor calor para la humanidad. Está formada de carbono. Su luz puede ser comparada a la luz del Evangelio, por el cual los hombres son llevados de las tinieblas a una luz maravillosa. El sardio tiene un color rojo perfecto. Por tanto expresa la redención de Dios, porque la sangre es roja. De modo que estas dos piedras preciosas, debido a sus colores, son usadas para representar la luz del Evangelio y la redención de Dios, que fue realizada por medio del Señor Jesús. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris tiene normalmente la forma de arco, pero el que vemos aquí rodea el trono. Ahora. Bien, el arco iris es la señal del pacto de Dios con Noé, porque Dios es el que guarda el pacto al mismo tiempo que es el Dios del pacto. GN 9,
12-16. Aquí en el Apocalipsis hallamos que Dios va a ejecutar pronto su juicio, sin embargo, todavía guarda el pacto y recuerda sus promesas de gracia. El verde de la esmeralda es como el verde de la hierba. Es el color principal de la tierra, de donde se muestra que en el juicio Dios hace uso de la gracia y recuerda la tierra. Después que la tierra ha pasado por el juicio, emite su color verde, GN 8:11. 1. Este jaspe no ha de ser considerado el jaspe que entendemos hoy en día, una piedra opaca de diferentes colores. No sabemos a qué gema se refiere la escritura. Algunos suponen que es el diamante. A New and Kansas Pavo Dictionary Londres, G. A. Moresh. Nota del traductor de la edición inglesa. Los 24 ancianos. Apocalipsis 4:4. La interpretación común de los 24 ancianos que dan la mayoría de los comentaristas es que indican a toda la iglesia glorificada. ¿Pero tienen estos comentaristas suficientes pruebas para ofrecer esta interpretación? Recientemente algunos de ellos han citado Apocalipsis 4:4, diciendo que estos ancianos tienen tronos y que por tanto reinan como reyes. También indican que en Apocalipsis 5:8, estos ancianos se ven con arpas y copas llenas de incienso y que por tanto son sacerdotes. ¿Y no afirma 1 Pedro 2:9 que los creyentes son un real sacerdocio? Como estos 24 ancianos son a la vez reyes y sacerdotes, llegan a la conclusión de que, sin duda, estos ancianos representan a la iglesia en gloria. Según esta interpretación, pues, toda la iglesia tendría que ser arrebatada junta, y por ello no pasaría por la tribulación. Pero ¿cómo vamos a explicar Apocalipsis 3:10 si decimos esto? Además, hay 10 razones más por las que los 24 ancianos no representan a la iglesia glorificada. 1. El nombre de anciano no es el nombre de la iglesia. Si los ancianos han de tipificar la iglesia, es lo mismo casi que decir que la iglesia entera está formada de ancianos. Según el hecho histórico, Dios escogió primero a los ángeles, Is 14:12, Ezequiel 28, 11-19, luego a los judíos, GN 12:1-3, y en tercer lugar a la iglesia, porque está formada para el tiempo de HCH 2. No solo la iglesia no puede ser considerada como de ancianos, ni aun los judíos pueden ser considerados como ancianos. Primera elección mencionada en Efesios 1:4 se refiere al propósito eterno de Dios, y por tanto es muy diferente de los ángeles elegidos que se mencionan en 1 Ti. 5:21. 2. El número de los ancianos no es el número de la iglesia. El número de la iglesia en las escrituras es 7 o múltiplos de 7, y 24 no es un múltiplo de 7. 3. La iglesia no puede tener el trono y la corona antes que el Señor Jesús tenga la suya. El que está sentado en el trono que vemos en Apocalipsis 4:2 es Dios el Padre, el Cordero está de pie, según Apocalipsis 5:6. Los 24 ancianos están también sentados en tronos y todos llevan coronas de oro como se describe en Apocalipsis 4:4. Si representan a la iglesia, ¿cómo pueden estar sentados ellos mientras que el Cordero está de pie? Según esta interpretación, en Apocalipsis 5:6, la iglesia ya ha sido coronada. Con todo, nótese que el Señor Jesús no será rey hasta que se llegue al tiempo del capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Cómo puede la iglesia recibir gloria antes que el Señor? Además, después de Apocalipsis 19:4, no aparecen más estos 24 ancianos. Si estos ancianos representaran verdaderamente a la iglesia en su totalidad, ¿qué ocurre a esta iglesia glorificada después? 4. Los vestidos blancos que llevan los ancianos no han sido limpiados por la preciosa sangre, sin embargo, en otro lugar. Apocalipsis 7:14, los vestidos blancos se dice que han sido limpiados y emblanquecidos con la sangre del Cordero. Estos vestidos blancos muestran que los ancianos no tienen pecado. 5. El cántico de estos ancianos no es el de redención,
puesto que el canto de Apocalipsis 4:11 habla de la creación de Dios. Estos ancianos solo conocen, pues, la creación, ellos no conocen personalmente la redención de Dios. Aunque cantan un nuevo cántico, como se dice en Apocalipsis 5, 9-10, es porque el Señor ha redimido, a ellos, no a los ancianos, sino a todo hombre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. 1. 6. Todos los sucesos del capítulo 4 de Apocalipsis afectan o se refieren al estado del universo. Además del trono y los 7 espíritus, hay los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, no se menciona a nadie más. Esto indica que estos ancianos son los ancianos del universo. ¿Es posible considerar que la Iglesia sea lo más anciano o primitivo del universo? 1. Nota del traductor de la versión española. Las versiones del Apocalipsis corrientes en español dan una traducción distinta de este versículo, a saber, nos compraste y nos hiciste para nuestro Dios. Como se comprende si se sigue esta versión uno se encuentra con una interpretación radicalmente incompatible con la del autor de este libro. 7. El llevar oraciones a Dios, como se muestra en Apocalipsis 5:8, no es la acción de la Iglesia. Aunque la Iglesia recibe la orden en las Escrituras de orar por otros, Dios le pide que traiga las oraciones de otros a Él. La Iglesia no tiene este poder. Muchos comentaristas están de acuerdo en que el ángel de que se habla en Apocalipsis 8:3, 4, se refiere al Señor. Sea o no el Señor, se puede decir por lo menos que la tarea de llevar las oraciones a Dios es hecha por ángeles. De modo que el llevar a Dios las oraciones de los santos, que se indica en Apocalipsis 5:8, tiene que ser una tarea hecha por los ángeles. 8. Ni una sola vez se identifican los 24 ancianos con la Iglesia. Ellos, de Apocalipsis 5:10, véase nota anterior del traductor de esta versión al español, es una referencia que estos ancianos hacen a la Iglesia. Si ellos fuera realmente una expresión de identificación propia, lo que diría en vez de ellos es nos. Lo que los ancianos dicen claramente los distingue de la Iglesia. Estos 24 ancianos no pueden representar a toda la Iglesia. Hay 3 clases de personas consideradas en Apocalipsis 7, 13-17, a saber, 1, ancianos, 2, Juan y 3, los que van vestidos en ropas blancas. Si los 24 ancianos son una alusión aparte de la Iglesia, tendría algún sentido que los ancianos preguntaran a Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? Los que están vestidos de ropas blancas. Pero si los 24 ancianos significan la Iglesia entera, entonces sería absurdo que toda la Iglesia preguntara respecto a parte de la Iglesia. 9. Juan se dirige a uno de los ancianos como Señor, Apocalipsis 7, 13-17, mostrando con ello la posición superior del anciano con respecto a Juan. De no ser así, ¿cómo iba a permitir el anciano que Juan le llamara Señor? Véase Apocalipsis 22:8, 9. 10. La conducta de los 24 ancianos respecto a Dios es muy peculiar. Nunca han estado hambrientos y sedientos como la Iglesia, ni han derramado lágrimas. No tienen miedo de Dios, ni poseen el menor sentimiento de pecado. Son extraños a la experiencia de los seres redimidos. Todos estos puntos prueban que no se trata de la Iglesia redimida. ¿Quiénes son, pues, estos ancianos? Hemos de asumir que se trata de los reyes y sacerdotes entre los ángeles, que son los ancianos del universo, es decir, los que rigen sobre los ángeles y el universo, al servicio de Dios. Las evidencias de esta conclusión son como sigue. 1. Como están sentados en tronos y llevan coronas de oro, tienen que ser reyes. 2. Llevan vestidos blancos que son las vestiduras de los sacerdotes, véase Ex. 28, LV 6:10, 16:4. Tienen arpas, cantan cánticos, y llevan copas de incienso, todo esto son evidencias del sacerdocio.
3. La razón de que haya sacerdotes entre los ángeles es que son los ancianos del universo. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, Dios es Dios, el Señor es el Cordero, el Espíritu Santo son los 7 espíritus, los 4 seres vivientes son la creación animada, y los 24 ancianos son los ancianos del universo, a saber los más antiguos de los seres creados. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.